que hacer un curso, o sea, créditos, cursos de actualización, y así sucesivamente. Eso es lo que queríamos para todos. Años después, el gobierno pues se dividió y sacó otro estatuto, pero en esa época fue supremamente importante. En esa época también se dio una gran pelea por el régimen prestacional. Entonces se conquistó la ley 91 del 89 que estableció un régimen especial. ¿Por qué es especial? Porque creó un fondo. Ese fondo no entró a formar una fronda burocrática, sino que el fondo, que son los recursos para las prestaciones de los maestros, se administran a través de una fiducia. La fiduciaria, la previsora, administra ese dinero. Hay unas personas que dirigen el fondo y entonces señalan cuánto hay para pensión, cuánto hay para intereses a las cesantías, cuánto hay para cesantías parciales, pagos de cesantías definitivas, bueno, todo eso. Eso está en la dirección y no nos han podido quitar ese régimen ni nos han podido aumentar la edad, sino que la gente sigue pensionándose a los 55 años, a pesar de todas las reformas que han habido. Bueno, otro hecho muy importante, así grandes brincos de FECODE, es que en 1990, si ustedes recuerdan, hubo algo, y es que había finalizado los años 80, unos años que en el balance que hicieron los Estados Unidos llamaron el de la década perdida, según ellos. O sea, su balanza de pagos era desastrosa. Y entonces se reunieron, hicieron un acuerdo que se llamó el Consenso de Washington, el consenso. En ese acuerdo, en esas políticas que ellos aprobaron, empezaron a orientar para todos estos países la política de generar la baja de aranceles, o sea, lo que aquí se llamó la apertura. La apertura económica tenía como objetivos, lo mostraron que ahora sí Colombia podía entrar, competir en todos los mercados del mundo, entonces que había que bajar los aranceles para que así como salían mercancías pudieran entrar. Hoy, después de 30 años de apertura, el desarrollo económico no se vio por ningún lado. Hemos pasado en todos los órdenes a estar mal. Por ejemplo, en materia agrícola, en esa época se importaban 700 toneladas de alimentos, existía el IDEMA, ¿no? Y eso se fue deteriorando, desapareció el IDEMA, el INCORA, el INAR, todas esas cosas desaparecieron y se pasó a la situación que tenemos hoy, y es que estamos importando, o sea, trayendo 14 millones de toneladas de alimentos de otros países, principalmente los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen en este momento una producción alta realmente de cereales. Es decir, en el mundo de los negocios a nivel internacional hay una división del trabajo. Entonces, a los países, por ejemplo, a nosotros, estamos especializados en productos, digamos, exóticos, ¿no? Por ejemplo, el café, uva, cosas que no se producen allá, pero que si usted, pues, no toma café, claro, es muy triste para un colombiano, ¿no? Bueno, para mí es muy triste no tomar cafecito, pero si uno no lo toma no le pasa nada. En cambio, lo que ellos producen son la base de la alimentación de los seres humanos en el mundo, que son los cereales. Entonces estamos trayendo lenteja, maíz, aquí tenemos arroz, pero traen arroz. Es decir, estamos en una situación catastrófica después de esos 30 años de apertura y toda esta crisis que se está dando en el mundo es precisamente porque hay una reacción contra ese tema de cómo los Estados Unidos y los países poderosos dijeron que había que abrirse, pero ellos sí son, allá al interior de su país, son proteccionistas. Uno no puede fácilmente llevar algo a Estados Unidos. Primero hay unas condiciones, hay unos aranceles. Segundo, hay unas condiciones fitosanitarias que si usted las pasa, pues de bueno. Pero también es que también tiene que tener una producción grande.
Dicen uno así, tráigame tantas toneladas. ¿Y de dónde vamos a tener todo eso? Pues es que no tenemos esa producción. Bueno, en esta época entonces no demoro más porque son mucho. En esa época entonces para la educación nos plantearon el equivalente a la apertura. Entonces se dijo plan de apertura educativa. En el plan de apertura educativa, cuando nos pusimos a mirar, lo que estaban proponiendo era no solamente la descentralización que le hicieron, sino la municipalización de la educación y en el fondo privatizar. ¿Por qué? Porque los municipios no tenían realmente gran cosa para funcionar. Muy pocos recursos de rentas, de aguardiente, de bueno, tabaco y eso. Fuera de eso, a la larga, pues los padres de familia tenían que asumir los costos o irse a la educación privada si querían garantizar mejores condiciones. Entonces, se dio una gran batalla. FECODE dio una batalla ejemplar con respecto a la lucha contra el plan de apertura educativa y en esa lucha se dieron las huelgas en el año 1993, 92, 93 y eso arrojó la importancia de esa lucha fue que FECODE conquistó la reforma educativa en el país. En el país han habido dos reformas educativas. La de 1903, que la hicieron allá en una oficina, no sé quiénes eran los inspectores o alguien del ministerio, pues no sé, como que ni había ministerio en esa época. Bueno, en esa época la hicieron ellos, pero los maestros no tuvimos nada que hacer ahí. O sea, no nos consultaron en esa reforma. En cambio, en esta, FECODE venía acumulando mucho conocimiento con respecto no solamente a la parte reivindicativa, que siempre la hemos tenido que hacer porque no pagaban los salarios, porque eso de no pagar los salarios era angustioso. Hay maestras antiguas que dicen que aquí les pagaban con botella de aguardiente para que lo vendieran y con eso ganaran su platica. ¡Qué vergüenza! ¡Qué sociedad hipócrita!, ¿no? Que le dicen a la gente no consuma licor, pero aconsejen a los vecinos que sí tomen harto porque entonces ¿con qué nos pagan? Es una cosa terrible. Entonces en esa época FECODE logra una reforma educativa que tiene dos pilares. La ley 60 del 93 estableció una cosa que se llama situado fiscal, que era la participación de educación, salud, saneamiento básico en los ingresos corrientes de la nación. Teníamos un porcentaje ahí que se iba incrementando, ¿no? Y en educación, la ley 115 que ustedes conocen tanto, que tiene como base la autonomía, que tiene como base el gobierno escolar, bueno, todo lo que ustedes conocen. Fueron batallas grandiosas que dio FECODE. Entonces, Gloria, bueno, la invitación es a que, ¿sí? Dime. Vamos cerrando, por favor. A las preguntas, sí. Entonces, okay. La invitación es para que esto podamos profundizar, ustedes puedan profundizar en eso. Sobre el tema de los sindicatos, pues eso es muy fácil, la definición es simplemente parte por decir que son organizaciones de trabajadores que se pueden dar por gremio, se pueden dar por empresas, se pueden dar, bueno, diferentes formas. Entonces es esto, cuando uno firma el contrato de trabajo, como ustedes lo firmaron, uno firma un contrato unilateral. Allá están las condiciones y uno firma porque necesita el trabajo. Pero si usted quiere reformar ese contrato de trabajo, pues usted no puede ir a la secretaría y decir, no, es que a mí no me sirve este sueldo, a mí no me sirve esta distancia, tal. Entonces, la única manera para reformar el régimen laboral, ese contrato laboral, es mediante la asociación. Entonces, usted se reúne y con sus compañeros va a hablar, ya no solamente habla usted como fulano de tal, sino usted va en representación de sus compañeros. La Asociación de Orientadores Escolares va y habla duro porque tiene sus compañeros que lo están respaldando. Entonces, ese es el sindicato, una asociación permanente de trabajadores, una herramienta para la defensa de los intereses de cada uno. ¿Cómo es la estructura? Hay sindicatos de primer grado, que son los sindicatos de empresa, ¿sí? O como era la DID, un sindicato de acá, del departamento del Huila, o de la fábrica de tejidos Cóndor, o bueno, cualquier, es un sindicato de base. Pero ese es el del primer grado.
sindicatos de base. Hay uno de segundo grado, que son las federaciones. En el caso de nosotros, el FECODE es una federación integrada por 32 sindicatos regionales. Y hay después las confederaciones, que son ya de tercer nivel, que son, como les conté, la CTC, la UTC ya desapareció, después surgió la CGT, de la Democracia Cristiana, y años después se creó la Central Unitaria de Trabajadores, que es la CUT. Pero lo más avanzado que hay en este momento son los sindicatos por rama de industria, porque no, es decir, a la época de los monopolios corresponde una organización también amplia, que usted hace un paro en OPOL frente a tal empresa, pero no pasa, digamos, de una parte de los trabajadores de ahí. Pero si usted es de la USO, de la Unión Sindical Obrera, usted puede en el momento determinado parar toda la producción, porque tanto los de Ecopetrol como los de OPOL atienden a una misma dirección. Entonces, los sindicatos de industria son sindicatos que tienen una dirección centralizada, tienen más campo de acción, corresponden a la etapa actual del desarrollo capitalista. Por eso FECODE cambió su razón social y es en este momento un sindicato que pretende aglutinar a todos los que trabajan en torno a la educación. En el Huila también, la Asociación de Institutores Huilenses se sigue llamando así por historia, pero realmente es el sindicato de trabajadores de la educación del Huila, para poder afiliar a los compañeros de servicios generales, a los compañeros directivos, a los compañeros universitarios, a los del SENA, cosa que no se ha logrado, pero es en materia de otro tema, porque es que para que haya unidad y cohesión, tiene que haber atención a las reivindicaciones de cada sector. Si nosotros nos metemos en una asociación, tiene que haber atención, y eso ha faltado unas veces, ¿no? Está el sindicato, pero no hay quien atienda la reivindicación de la señora secretaria del colegio X, el celador tal o tal. Entonces, si se hace la unidad es para dar atención a los compañeros que la necesiten. Creo que con eso respondo las preguntas y bueno, dejamos el espacio para las preguntas, bueno, si quieren. Gloria, muchísimas gracias por ese gran aporte que nos haces y por todo ese recorrido histórico que nos aterriza en la historia y en este momento en el devenir de los sindicatos. El compañero Marlon Fabián Montedero, que tú conoces, está pidiendo la palabra. Entonces, Marlon. Qué bien. Qué bueno, Marlon. Muy buenos días a todos los asistentes y obviamente a usted, profe Gloria, por acompañarnos en este encuentro de jefes orientadores. Profe, mi pregunta es la siguiente. Desde ese recorrido histórico del sindicalismo, ¿qué nos espera en un futuro? ¿Cuáles son las perspectivas, las proyecciones que tiene la organización sindical en este nuevo contexto social, político y económico? Esa sería como mi... Sí. Pues lo que se ve, lo que hay que hacer es unificar, ¿no? Unirnos en las peleas que han habido de finales del año pasado. Es decir, aquí hay una cosa que hay que tener clara. El gobierno dice que todo venía bien, pero que la pandemia dañó todas las cosas. Nosotros sabemos que todo no venía bien, venía mal, y que precisamente en noviembre todas las organizaciones sindicales, el Comando Nacional Unitario, que está conformado por las centrales obreras y los otros campesinos, indígenas, bueno, todas esas organizaciones acordaron una jornada que fue el 21 de noviembre. Esa jornada tenía unos puntos, pero se llamó el paquetazo. Estábamos todos rechazando la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma tributaria, bueno, una cantidad de cosas que venían. Y ahí se vio el ejemplo de lo que hay que hacer. Todo el mundo se unificó, todo el mundo se unificó, y las centrales actuaron de manera unificada. Es más, han vuelto a hablar de una central unitaria, una central única. Entonces hay acercamientos, han habido acercamientos entre la CUT,
con la CTC, ¿no? Han habido